Chile, 21 de enero de 2026. Hoy analizamos un conjunto de decisiones oficiales que, bueno, a primera vista parecen no tener conexión. Sí, parecen temas muy distintos. Pero si miramos con lupa, revelan una tensión fundamental, el pulso constante entre la necesidad de acelerar el desarrollo económico y, por otro lado, la exigencia de proteger el medio ambiente y a la ciudadanía. Es que es el retrato perfecto de las prioridades y las contradicciones de un país en un solo día. Vamos a ver cómo se juega esta partida en tres frentes. Primero, la normativa medioambiental. Segundo, las directrices económicas. Y tercero, la modernización del propio Estado. Por un lado, se busca engrasar la maquinaria para que la inversión fluya, pero por otro se intenta poner vallas de contención para que ese desarrollo no se lleve todo por delante. Vamos a ver cómo este equilibrio, a veces precario, se manifiesta. Venga, pues vamos a meternos en harina con el que parece el tema más peliagudo de hoy, el medio ambiente. Hay una modificación de mucho calado al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el SEIA. La justificación oficial habla de actualizar el sistema, pero cuando rascas un poco, la cosa tiene miga. Totalmente. El SEIA es, para que nos entendamos, el gran filtro. Es la puerta que decide qué proyectos son tan grandes o potencialmente dañinos que necesitan pasar un examen ambiental exhaustivo antes de recibir luz verde. Y lo que se ha hecho es cambiar los criterios de acceso a esa puerta, ¿no? Exacto. La idea es que el filtro sea más inteligente, que se centre en lo que de verdad importa, basándose en la experiencia y, bueno, en la tecnología actual. Aquí es donde la cosa se pone interesante. He visto un par de cambios que me han dejado con la ceja levantada. Por ejemplo, el umbral para exigir una evaluación ambiental en el almacenamiento de líquidos inflamables se ha cuadruplicado. Cuadruplicado. Es muchísimo. 1.000 a 850.000 litros. Esto es un cambio enorme. ¿Hay algún sector industrial que se beneficie directamente de esto? Claro. Piensa en una empresa de logística o una industria mediana que necesite un depósito de combustible para su flota o sus procesos. Antes, con un depósito de, digamos, 300.000 litros, estaba obligada a pasar por un estudio de impacto ambiental. Un proceso que puede ser largo, complejo y muy caro. Larguísimo y caro. Ahora, con el nuevo umbral, queda exenta. La apuesta del gobierno aquí es clara: agilizar la inversión a una escala menor y mediana, eliminando lo que consideran trabas burocráticas. Entiendo la lógica de la agilidad económica, pero ¿no se corre el riesgo de que estemos priorizando esa agilidad por encima de la precaución medioambiental? Me imagino a las organizaciones ecologistas echándose las manos a la cabeza. Acumulativo. Claro. Un solo proyecto de 800.000 litros quizá no sea un desastre ecológico. Pero ¿qué pasa si en un mismo polígono industrial se instalan 10 proyectos de ese tamaño, cada uno por debajo del radar del SEIA? La suma de esos pequeños impactos, sin una evaluación conjunta, podría ser un problema mayúsculo. Podría serlo, sí. Es un ajuste fino, como se decía. Pero la línea entre ajuste fino y cheque en blanco es muy delgada. Y no es el único cambio. También se redefine lo que es una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje y se sube el listón para la producción de explosivos. Parece que la tendencia general es a elevar los umbrales. Sí, aunque con matices. En el caso de las plantas de tratamiento de residuos, por ejemplo, se hace una distinción más detallada entre las que eliminan residuos y las que simplemente los tratan, con umbrales diferentes. Ah, vale. No es un movimiento único, sino una recalibración del sistema. La intención, es buena. Que la burocracia no ahogue proyectos de bajo impacto. El riesgo, como decíamos, es que se cuelen por las grietas proyectos cuyo impacto sumado sea considerable. Y justo hoy tenemos un ejemplo práctico de cómo funciona este sistema. En el sur, en la región de los lagos, se ha dado calificación favorable a un proyecto de saneamiento en Puerto Varas, Yanquihue. Exacto. Y esto ilustra una parte fundamental del proceso que a menudo se olvida. Que tenga una calificación favorable de la autoridad técnica no significa que el partido haya terminado. Ah, ¿no? Un recurso de reclamación. ¿Y esa reclamación a quién va dirigida? Al Comité de Ministros. Es una instancia política que revisa la decisión técnica. Esto es clave porque reconoce que las decisiones ambientales no son solo ciencia y números, también tienen un componente social y político. Entiendo. O sea que los ciudadanos tienen una última palabra, o al menos una última instancia de apelación. Eso es. Dejamos el sur y nos vamos a una de las zonas industrialmente más complejas del país, el área de Concón, Quintero y Puchuncaví, a menudo llamada zona de sacrificio. Sí.
Allí se ha aprobado una nueva metodología para pronosticar las condiciones de ventilación. Esto suena a parte meteorológico, pero me da que es algo más, mucho más. Es una herramienta de supervivencia casi literalmente. En una zona con una concentración tan alta de industrias contaminantes, la ventilación, es decir, si el viento sopla lo suficiente como para dispersar los contaminantes, es un factor crítico. Y hasta ahora se actuaba de forma reactiva, ¿no? A menudo sí, cuando ya se había producido un episodio de alta contaminación. O sea que se tomaban medidas cuando la gente ya estaba respirando aire de mala calidad. Precisamente. Lo que hace esta nueva metodología es crear un sistema de alerta temprana. Usando variables como la temperatura, la dirección del viento o la presión, la Seremía del Medio Ambiente, que es la delegación regional, puede predecir con antelación si las condiciones van a ser buenas, regulares o malas. ¿Y si el pronóstico es malo? Se pueden tomar medidas preventivas, como ordenar a las industrias que reduzcan su producción antes de que se dispare la contaminación. Es pasar de curar a prevenir. Este pulso entre agilizar y controlar que veíamos en la normativa general también se aplica a la gestión del dinero público. El Ministerio de Hacienda ha publicado las reglas del juego para el presupuesto de este año. Sí, que suena algo muy árido, pero en el fondo es el manual de instrucciones de cómo se gasta el dinero de todos. Exacto. Es el mecanismo que da flexibilidad a la gestión del Estado. Un presupuesto no puede ser una camisa de fuerza rígida. Imagina que hay una inundación imprevista o una oportunidad única para comprar vacunas a buen precio. Claro, surgen imprevistos. Pues este decreto es el que autoriza al gobierno a mover dinero de una partida a otra, a crear nuevos programas si es necesario o a incorporar ingresos extra que no estaban previstos. Es, en esencia, la sala de máquinas financiera del país. Y de la gran maquinaria del Estado a lo que afecta directamente al bolsillo. El Ministerio de Energía ha fijado nuevos precios de referencia para los combustibles. ¿Sí? Nos dan cifras con una precisión de cirujano, como 522.923 pesos por metro cúbico para la gasolina de 93 octanos. Más allá del número, que para el ciudadano de a pie es un poco abstracto, ¿qué significa esto? Bueno, el número en sí es para los distribuidores, pero lo importante es entender el mecanismo que hay detrás, el MEPCO, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Eso es. Pensemos en el MEPCO como un colchón financiero del Estado. Estos precios de referencia son el objetivo. Si el precio internacional del petróleo se dispara y el coste real de la gasolina sube muy por encima de ese objetivo, el MEPCO pone dinero para que la subida en el surtidor sea suave. Y al revés, imagino. Si el petróleo se desploma, el MEPCO ahorra para cuando vengan maldadas. Exacto. Recauda cuando el precio es bajo para tener fondos con los que subvencionar cuando el precio es alto. Es el amortiguador del Estado para evitar que el precio que pagamos al repostar sea una montaña rusa cada semana. Su objetivo no es que la gasolina sea barata, sino que su precio sea estable y predecible. Justo. Y para entender todo esto es fundamental el dato que también se publica hoy, el tipo de cambio. Cierto. El Banco Central informa 889,54 pesos por dólar y 1.043,69 por euro. El combustible se compra en dólares, claro. Ahí está la clave. Una subida del dólar puede anular por completo una bajada del precio del petróleo. Por eso hay que mirar siempre las dos cosas a la vez para entender qué va a pasar en la gasolinera. Y esta gestión de recursos clave no se limita a los combustibles. Hay noticias importantes en el sector pesquero. Se han fijado las cuotas de captura para el jurel en la región de los lagos. Sí, y aquí vemos otra vez esa tensión entre distintos actores económicos. Para 2026, la cuota para el sector artesanal en esa región es de casi 6.000 toneladas. Pero además se publica otra cuota global para otro recurso en una zona más amplia de Lagos a Magallanes. Y el reparto es muy claro. El 95% para la flota industrial y solo el 5% para la artesanal. Un 95-5. Suena un reparto bastante desigual. Es que el reparto de cuotas de pesca es siempre uno de los puntos más conflictivos y políticos en la gestión de recursos marinos. No es una decisión puramente biológica sobre cuánto se puede pescar. Sino sobre quién tiene derecho a pescar. Exacto. Es una decisión socioeconómica. La flota industrial argumenta que tiene mayor capacidad de inversión y genera más empleo a gran escala, mientras que el artesanal defiende que es más sostenible y es el sustento de miles de familias en las caletas. Ese 95-5 es el resultado de un pulso de poder histórico. Y del mar pasamos a la energía.
donde encontramos una historia que parece casi un chiste sobre la burocracia. Un proyecto de transmisión eléctrica llamado Sol del Loa, en el norte, ha recibido una prórroga de 30 meses para empezar a construir. Sí, La razón es fascinante. es una situación casi kafkiana. La empresa tiene la concesión aprobada. Es un proyecto considerado clave para la transición energética, para evacuar la energía de las plantas solares del desierto. ¿Y por qué se retrasa? A ver, Porque el Coordinador Eléctrico Nacional, que es un organismo del propio Estado, tardó casi un año en emitir un informe de conexión que por reglamento debería haber estado listo en 20 días. no me digas. O sea que la misma maquinaria estatal que te da el sí adelante con una mano, te frena en seco con la otra por un trámite administrativo. Es el ejemplo perfecto de cómo la burocracia puede ser el mayor enemigo del progreso, incluso cuando hay consenso político y económico. Revela una disfunción interna. Claro. No sirve de nada tener grandes planes de transición energética si los engranajes del día a día no funcionan a la velocidad necesaria. Es una llamada de atención muy potente. Hablando de modernización, parece que al menos en un área se están poniendo las pilas. La Dirección del Trabajo está en plena transición tecnológica. Sí, y esto es un cambio fundamental para miles de trabajadores y empresas. Desde hace 2 días, el viejo sistema para gestionar las denuncias y fiscalizaciones laborales, que se llamaba DT+, ha quedado deshabilitado para nuevos casos. Todo a una nueva plataforma. Todo pasa ahora a una nueva plataforma, el Sistema de Gestión Inspectiva, o SGI. Y más allá de cambiar un programa por otro, ¿qué mejoras supone en la práctica? Busca agilizar todo el proceso y darle más certezas. Para un trabajador que presenta una denuncia, significa que el seguimiento debería ser más rápido y transparente. Para un inspector, tener mejores herramientas. Y para la empresa fiscalizada, un procedimiento más estandarizado. Mover la protección de los derechos laborales al siglo XXI, vamos. Exacto. De las carpetas de papel a una plataforma digital. Los casos antiguos se cerrarán en el sistema viejo, pero todo lo nuevo nace ya en este entorno más moderno. Y para terminar, un apunte que nos saca de las grandes maquinarias del Estado y la economía y nos lleva al pulso de la sociedad civil. Se publica la constitución de una nueva entidad religiosa, el Ministerio Iglesia Revelación del Nombre de Jesús. A primera vista puede parecer un dato anecdótico, perdido entre decretos económicos y medioambientales, Un poco sí. pero es un recordatorio muy valioso de que el marco legal de un país da forma a todo, desde una central eléctrica hasta una comunidad de fe. El documento resume sus estatutos, su creencia en la Biblia como palabra infalible, el bautismo por inmersión, y un punto interesante que mencionabas, la separación entre Iglesia y Estado. Sí, y cómo se organizan con un directorio, establecen sus reglas internas, todo dentro del paraguas legal que el Estado proporciona. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el mosaico completo del día, ¿qué imagen nos queda? Vemos a un Estado que intenta ser más ágil, que ajusta umbrales ambientales para, en teoría, facilitar la inversión, y moderniza sus sistemas de fiscalización, Sí, pero a la vez gestiona el día a día con herramientas de control como los precios de los combustibles o las cuotas de pesca. Lo que es fascinante aquí es cómo este conjunto de decisiones, aparentemente dispares, revela las tensiones de un país en 2026. Por un lado, la urgencia de acelerar proyectos energéticos económicos. ujú, como vemos con los umbrales del SEIA y la frustración del proyecto Sol del Loa. Exacto. Y por otro, un esfuerzo por reforzar la protección, ya sea del medio ambiente en zonas saturadas con sistemas de pronóstico o de los derechos laborales con nuevas tecnologías. Claro. La pregunta que queda abierta y que estos documentos no pueden responder es cómo se equilibra este pulso entre desarrollo y protección en las miles de decisiones que se toman cada día y que no llegan a publicarse en el diario oficial. Ahí es donde se juega de verdad el partido.